ahora PBO vía Claro TV en el canal 18 SDI 515 HD. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos también en cable móvil, Impecable TV, Ocaney Telecomunicaciones, Operadora Satelital del Norte, Cable Telecom, Internet TV Tuyo, Cable Mira HD y además con la app de Claro Video, sintonice PBO. Damas y caballeros, Enrique Cornejo Ramírez está con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Chema. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Estamos en un momento en el que prácticamente no sabemos por dónde agarrar los problemas, porque todo está de cabeza. Todo está de cabeza, todo está intoxicado. Sí. A medida que van saliendo más declaraciones del señor Villanueva, prácticamente no queda títere con cabeza en el Perú. Y la pregunta es que eso tiene que cambiar, si el problema es que quién lo cambia. Estamos llegando a un límite de la democracia, estamos en el ocaso de la democracia, el Estado peruano ya crujió, ya se está hundiendo. Estamos en un proceso de transición disruptiva como los muchos que ha tenido la humanidad y nuestro país y nuestra república. Muy bien. Y a veces en esos tiempos de disrupción parece que no hay salida. Pero siempre hay salida. Siempre hay salida. Lo que sucede es que hay que buscar que las instituciones, y ese es el principal problema que tenemos ahora, las instituciones están cuestionadas y los liderazgos están ausentes. Porque los liderazgos, en lugar de cumplir sus respectivas tareas, están abocados o a defenderse o a discutir con el otro quién se queda o cómo nos quedamos, para poner el tema central entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que es lleguemos al 2026. Y entonces, ante esa falta de visión, evidentemente la mediocridad es lo que abunda, y la mediocridad es prima hermana de la corrupción. Correcto. Y pariente cercana también de la absoluta falta de, iniciativa para poder tomar acción sobre cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, hay una muy buena noticia, aunque no creas, en Perú ahora, por supuesto. pero estamos tan, sí, captados por las malas que no le vemos. Por fin, el Banco Central ha logrado tener la tasa de inflación dentro del rango meta. Correcto. El rango meta que por 20 años tuvo Perú era no tener una inflación mayor al 3%. Correcto. Y en este momento la inflación ya reconocida por el Banco Central, próximos 12 meses, es 2.6%. ¿Eso qué quiere decir? Es una noticia maravillosa, ya la quisiera tener Brasil, ya la quisiera tener Chile, y a la que, por decir, los países cercanos. El mismo Estados Unidos, guardando las distancias, también quisiera tener ya esta seguridad. El Banco Central ya logró que la inflación, que tenía un componente externo y uno interno, vuelva al rango meta, es decir, el rango que puede manejarse y que permite que podamos crecer sanamente. Entonces es una noticia que además debería estar acompañada de un Ministerio de Economía que empuje la producción y la inversión, que es la única manera de generar empleo. Pero al ministro de Economía lo vemos también en otras andanzas, incluso algunas que ya han sido observadas por las agencias clasificadoras, de jugar un poco con las cifras para mostrar un déficit que no es tan grande como el que realmente es, porque nos hemos pasado ya del déficit que la responsabilidad fiscal plantea. Y entonces así las cosas, algunas instituciones funcionan, muy pocas, y otras lamentablemente no. Y nos está pasando eso pues con la justicia, sí, con el Ministerio Público. Teníamos una burbuja virtuosa en el Ministerio Público hasta hace poco, pero ha venido alguien con el alfiler y ¡pum!, reventó la burbuja. Y ha venido alguien con un alfiler promovido por ellos mismos. Sí, claro. O sea, porque en realidad en el ánimo de ahí. Claro, en el ánimo de que caiga la ex fiscal de la Nación, suspendida, claro, ha venido este torbellino que ventila para todos lados, no deja a nadie parado. Algunos pensaban que con Villanueva tomo uno ya estaba solucionado. No, ayer están involucrados hasta la actual presidenta. Así es. Pasando por el expresidente Castillo y en fin. Ahora, fiscales. Ahora viene un asunto, mi querido Chema. ¿Cómo van a hacer? Yo quiero ver esos argumentos ahora. Todos aquellos que han estado extremadamente entusiastas en ventilar estos temas que se habían generado a partir de también noticias periodísticas en algunos casos, o en algunos casos por afirmaciones de colaboradores o candidatos a colaboradores. Y claro, la norma dice que esto debe corroborarse, y así debe ser. Sí.
Pero por mucho menos de lo que estamos escuchando en estos días, hay personas que están en investigaciones ya durante mucho tiempo. Naturalmente, ¿por qué? Porque hay una sospecha. El concepto de sospecha se presta para todo esto. Entonces ahora... La sospecha parte de un periodicazo también muchas veces, cuidado. ¿De un periodicazo o de un decir? De un flash, no sé cómo llamarlo, un televisazo, un domingo en la noche. Y eso... Los domingos en la noche. En el derecho, que no soy especialista, pero claramente lo dice el sentido común, sí, tiene que concretarse en corroboraciones, tiene que demostrarse. Cuando sale lo primero que hace Villanueva, que se conoce de Villanueva, es los famosos WhatsApps. Entonces hay un sector de la prensa, de la política y de todo que dice, bueno, ahí está, pues ya, finalmente se descubre quién es la Benavides. Okay. Claro. Pero no esperaban la segunda y la tercera parte de Villanueva. Claro, ahora con el mismo entusiasmo tienen que decir, vamos a ver, vamos a corroborar. ¿Puede la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que ya no va a poder exculpar a los fiscales, para comenzar. Algunas de las... Sánchez, algunos de los dichos... Vera y Pérez. Algunos de los dichos de este señor Villanueva ya están siendo corroborados por la propia prensa, que entrevistando a los involucrados está encontrando que efectivamente las reuniones han existido, varias de las reuniones han existido. Sí, por supuesto los entrevistados dicen, sí, pero no dijimos lo que se dice, pero la reunión ya existió. Sí. Eso no se sabía hace una semana. No, claro que no. Entonces ahora tenemos un elemento que obligadamente tiene que ser investigado. Sí. Y entonces tendrán que venir otras personas a decir lo que tengan que decir. Y allí la verdad se sabrá. Eso es ahora lo que quizás algunos temen que pueda pasar. El dato que nos traes de la inflación es un dato absolutamente importante. Importantísimo. Pero no vende medios, no vende noticias. Sí, no vende noticias. O sea, no es sexy. Lo que es sexy noticiosamente son los escándalos, este tipo de cosas, ¿no? Los escándalos de este tipo político y los escándalos, no escándalos, sino el drama de la inseguridad ciudadana, que yo creo que también merecería una autocrítica por los grandes medios que tienen una presencia importante en la audiencia pública y que en mi opinión, yo sé que tienen que presentar el hecho porque tú eres comunicador y sabes que se comunica lo que hay. Sí. O sea, si hay un hecho y hay una evidente inseguridad, hay que comunicarlo. Pero una cosa es comunicarlo y otra cosa es venderlo como una noticia extraordinaria. Oiga, mire usted el procedimiento que este delincuente ha tomado, mire lo que está haciendo. Prácticamente habría que ponerle un premio de buenas prácticas al delincuente, ¿no? Lo que pasa es que eso vende. Mira, me ha pasado esto. El día viernes he ido a la Plaza San Martín después de años. Porque tengo la suerte de vivir cerca de acá. Entonces yo vengo a pie. Me tuve que ir a la Plaza San Martín después de años y tuve que subir a un edificio de la Plaza San Martín. Y yo con la idea de la inseguridad ciudadana esperaba encontrarme una cosa sombría, oscura, no sé, peligrosa. Nunca vi tanta gente en la Plaza San Martín. Hay un movimiento de bares, discotecas y restaurantes impresionante que yo no sospechaba. Estoy hablando de viernes, 9 de la noche, 10 de la noche, a esas horas se circulaba. Y luego todo lo que es Belén, o sea, de Girón de la Unión, la parte final, y lleno de un montón de sitios, y lleno de muchachos, de jóvenes. Salía música. Pasaban mozos con bandejas de pizza, etcétera. Un gasto juvenil medio, digamos, pero era un montón de gente. Si yo no hubiera ido a la Plaza San Martín, seguiría pensando que la Plaza San Martín es una cueva peligrosa y no es así. ¿Y dónde han hecho un programa o una digamos, interacción para demostrar eso a las 9 de la noche y que vayan con confianza? Ese es el punto. Eso no vende. Ese es el punto. Yo lo voy a hacer el próximo viernes, como sea. Una cámara de acá. Claro. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo una imagen, en realidad, que no corresponde a la realidad, creo yo. Por lo menos en esta parte. Ahora, seguramente me van a decir, no, pero tú estás exagerando porque la Plaza San Martín es una cosa, pero no es solo el mundo de la Plaza San Martín. En todo Lima hay este tipo de cosas. Pero claro. ¿Y este año será mejor? Primero, creo que este año todavía no sale la cifra de crecimiento del año pasado. Sí. Será este mes que ya el INEI, al que le corresponde, lo sacará.
Ya el Banco Central nos preanunció que espera un menos 0.5% y algunas entidades privadas reconocidas de calidad están hablando incluso de una tasa negativa siempre, un poquito mayor. Pero este año vamos a rebotar. El rebote de todas maneras es un rebote positivo. Sí, me lo dijiste. Pero lo que tenemos que hacer es los números siguientes. Cada año 350.000 jóvenes cumplen la edad, ¿no?, para entrar a la fuerza laboral. O sea, cumplen 16 años, 15, 16 años. Entonces, esa gente que llega, muchachos que llegan a esa edad, ya forman parte de la población económicamente activa con cargo a la cual se mide el empleo, el desempleo o el subempleo. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer el Perú es crecer para generar 350.000 puestos de trabajo, adicionales a los que, de los que ya son mayores, están o en desempleo abierto o, como están la mayoría, en subempleo, que quiere decir que cada quien está viendo cómo vive, pero no sale desempleado porque está vendiendo algo de ambulante o está inventando algo. Ahí viene el emprendimiento que nos caracteriza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a generar 350.000 nuevos puestos de trabajo si estoy en crecimiento menor al 2%? ¿Cuál es la cifra mínima que el Perú, para que todos nuestros amigos puedan tener una idea sin ser economistas, ¿no? ¿Cuál es la cifra mínima que el Perú debería crecer para dar el empleo a estos nuevos muchachos? ¿No? 5%. 5%, correcto. ¿No? Eso lo dicen las estadísticas, los modelos, etcétera. Ok. ¿Hace cuánto tiempo no estamos al 5%? Sí. Hace 12 años. 12 años. Sí, hace 12 años. Entonces, no estamos al 5%, estamos por debajo del 5%. Entonces, imagínate, hace 12 años es antes de la pandemia. Sí, claro. Y la pandemia nos trajo su propio regalo, que fue algunas actividades ya no van, ¿no? Porque la pandemia nos ha cambiado la vida y ha cambiado la vida de las empresas. Hoy día, muchos empleos ya no existen y otros están siendo hechos por las mismas personas, pero reemplazando a 2 o 3 en su casa. ¿No? O sea, la mayoría están yendo 1 o 2 veces físicamente, ¿no? Y están trabajando la mayor parte de tiempo de manera virtual. Entonces, eso para los que están trabajando. Pero algunas otras actividades, por ejemplo, en la actividad turística, ya no van, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahora, digamos, distorsionando este tema. Entonces, yo diría que por la pandemia, en adición al 5%, deberíamos crecer 1 o 2% más. El Perú entre el año 2000 y el año 2019 creció en promedio 5.5%, con algunos años donde fue 7% el promedio, y en el 2010, año de crisis internacional, crecimos 9%. Por esas cifras nos dieron el grado de inversión. El grado de inversión es una medallita que te dan los bancos que dice: este país es buen pagador, este país tiene recursos suficientes para cubrir sus deudas por N tiempo, por lo tanto es, digamos, bastante serio y conveniente invertir en este país. Por eso tenemos muchos bonistas que han venido a Perú a comprar bonos del Estado, que aquí se llaman bonos soberanos, ¿no?, que se han dado por 20 años, 30 años, hubo una emisión de 100 años en soles y con tasas relativamente bajas, porque el grado de inversión disminuye la tasa que tenemos que pagar. Esa virtuosidad tiene mucho que ver con la estabilidad, pero también con el crecimiento. Ahora volvimos a tener la estabilidad gracias a este dato del Banco Central. Eso es muy bueno, pero no tenemos el crecimiento. Y para aquellos que creían que el empleo se puede generar por decreto, bueno, la única forma de generar empleo es con inversión privada, fundamentalmente o principalmente, que permite este círculo virtuoso: empleo, mejora de ingresos. Entonces yo te diría que vamos a estar mejor que el año pasado, pero todavía sin la visión de generar ese plus, porque el empleo finalmente es lo que tenemos que buscar. Y claro, ese plus no se puede buscar solamente diciendo: tenemos el proyecto del aeropuerto, el puerto de Chancay y otro proyecto más. Eso se debería hacer estimulando con valentía que los $40.000 millones en proyectos mineros que están pendientes salgan, que Tía María salga de una vez, ¿no es cierto? Y eso es empleo a la vena, directo, ingreso directo, impuestos directos y canon directo. O sea, es un gana-gana. Pero aquí todavía tenemos algunos sectores políticos y mucha ignorancia que nos dicen: estas empresas no pagan impuestos y por lo tanto nos van a quitar el agua y por lo tanto no deben estar.
narrativas que agro sí, minería no, cuando siempre han sido complementarios en la historia del Perú. Lo poco que yo sé, el agro y la minería. Y dos ejemplos, Chema. Si el agro y la minería no pueden coexistir, yo me pregunto cómo Canadá es un gran productor de vaca Holstein, ¿no? Y además gran país minero. Y cómo Australia produce esos quesos extraordinarios y es un gran país minero. Entonces, ¿por qué en Perú tendríamos que hacer lo que no hace el mundo cuando tiene estas posibilidades? Es absolutamente falta de información, una educación muy mala que hace que mucha gente crea esta narrativa y entonces en función de eso perdemos, porque también en este tema, Chema, en el tema económico, no es solo asunto de hacerlo bien, sino de hacerlo bien en el momento adecuado. Aquí cerramos las carreteras o las entradas a las minas cuando el precio del oro y del cobre estaba subiendo. Y cuando después pasó eso, ya había bajado, ¿no? Entonces es dispararse a los pies. Ahora, no solo en la minería, hay en el sector construcción, hay en el sector industrial posibilidades tremendas de inversión, pero nadie va a poner un real, ¿no? Sí, claro. Si no hay esta tranquilidad. Lo que está pasando con el turismo. El turismo es imperdonable. Y Machu Picchu. Lo que estamos haciendo con Machu Picchu es absolutamente imperdonable. Es decir, Machu Picchu hay personas que no conocen ni bien, y me consta porque lo he podido constatar en el extranjero, que no conocen bien dónde está situado Perú. Así hay personas en el mundo. Hay de todo, ¿no? Sí. Pero ¿saben de Machu Picchu? Sí, absolutamente. Y entonces, hablar de Machu Picchu en este momento es decir, el más poderoso elemento en marca Perú que existe en el mundo. Absolutamente. Y debe ser un tema muy complicado de entender que los peruanos mismos nos rehusamos. Acá hay un sistema que use la inteligencia artificial, que use la modernidad tecnológica para vender una entrada, como se vende en el Museo del Louvre en París o en cualquier... O en un estadio de fútbol, lo que sea. Tú compras un paquete turístico que incluye los tickets a los museos, los parques. O en la misma Rusia, en San Petersburgo, el museo famoso, también. Es que tendría uno que, no sé, tener algún criterio absolutamente irracional. Bueno, eso existe en el Perú. ¿Y por qué? Porque se ha descubierto que hay una mafia, hay que decirlo, que ha estado pues usufructuando de esta... digamos, ineficacia, y que han estado pues 18.000, 20.000 entradas embolsicándolas ellos, ¿no es cierto? Ahora, creo que ha habido un error en el gobierno, porque a mi juicio yo hubiera esperado que la Contraloría saque su informe, identificando a los presuntos responsables de estas anomalías. Y con ese documento que me da autoridad moral para hablar, hubiera ido a los medios a decirles, señores, esto no puede seguir, tenemos que corregirlo. Hubiera llamado a las autoridades, que ahí se pone alguna situación complicada, o defienden a los mafiosos o no, y les hubiera dicho, vamos a un sistema, y ¿qué les parece? Mientras concordamos uno en que estemos de acuerdo, apliquemos esta emergencia, porque cada día, ¿qué pasa? Yo lo hubiera hecho así, pero aquí pusieron la carreta delante de los bueyes, y claro, hicieron un sistema que no fue también, hay que decirlo, un concurso con varios postores, sino fue una adjudicación directa. Dos errores que me parece ahora estamos pagando. Viene una pequeña pausa, claro, continuamos después con Enrique Corridio, sintonice PB2. Y a todo esto, ¿qué dice el fiscal de la Nación? Bueno, aquí tenemos un comunicado del Ministerio Público, del fiscal de la Nación, digamos, cambiando el rótulo, dice lo siguiente: Fiscalía de la Nación, a través del área de denuncias constitucionales, solicitó a la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinosa Valenzuela, las copias certificadas de todas las declaraciones brindadas a la fecha por el testigo Jaime Villanueva Barreto, las cuales son necesarias para el inicio de indagaciones en el marco de las competencias de este despacho. Lo que está diciéndose aquí es que el fiscal de la Nación quiere hacer algo, pero para hacer algo necesita copias certificadas de los dichos de el filósofo Villanueva, así se le conoce, en sus diferentes tomos, porque hay varias ediciones que han ido apareciendo en los medios. Podemos esperar del fiscal de la Nación, que está pidiendo estas copias, se supone para tomar decisiones. Un poco tarde me parece, el pedido me parece un poco tardío, no sé tú cómo lo verás esto, Enrique. ¿Esto pueda tomar medidas serias sobre esta materia? Yo creo que va a ser difícil que no las tome.
tiene que tomarlas. Tiene que tomarlas. Pero yo creo que hoy mismo debería haber otro comunicado similar de una autoconvocatoria del Congreso, porque además el propio presidente del Congreso también está involucrado. Le vendría muy bien que haga una convocatoria, que le puede hacerla, ¿no? Y convocando a portavoces para que vean por emergencia esta situación en un pleno extraordinario. El tema lo amerita. No podemos seguir en este desgaste institucional que no nos lleva a nada. Y alguien tiene que tener algo de coherencia para poder, por lo menos, yo diría, guardar las formas y luego pues ver de qué manera se pueden tocar estos temas a fondo. Te repito, Chema, por menos hay personas que ya no están en sus cargos y ya no van a volver. Realmente esto es muy grave y no es una exageración, es muy grave para el común ciudadano que ve que sus líderes y sus autoridades y sus instituciones están degradadas, no guardan el respeto por sus propias normas y procedimientos, no garantizan imparcialidad, ni justicia, ni transparencia. Un Estado así no puede estar mucho tiempo sin generar una crisis de gran magnitud. Sí, el problema es que ahora la gran pregunta es ¿quién cambia las cosas? Porque tenemos, además, como tú has señalado también, una crisis de liderazgo. Sí, aquí tenemos un problema claro. ¿Dónde deben surgir estos liderazgos, Chema? Sí. En los partidos políticos. Los partidos políticos. ¿Y qué están haciendo los partidos políticos? Son parte de esta crisis institucional. Son parte del día. Yo no estoy tan de acuerdo. Ahí he visto que hay más de 30 organizaciones políticas que probablemente estarán en condiciones de participar en la próxima elección. A mí no me asusta ese número. Cifra, en Estados Unidos, por cierto, no solo hay 2 partidos, hay muchísimos partidos. Claro. ¿No? Y en el Reino Unido, en las últimas elecciones hubo 9 candidatos. Sí, y en Estados Unidos 9 jefes de lista, porque el país es un régimen parlamentario. Y en Estados Unidos hay un partido comunista. Por supuesto que tiene 5 millones de afiliados, por supuesto, cierto. Pero nunca va a llegar a ser presidente, porque ahí mayoritariamente tienen otra convicción como nación y como país. Desde hace muchísimos años, además, y la película Oppenheimer tiene que ver con la existencia del Partido Comunista Americano. Pero en fin, lo que pasa es que los medios son solamente 2 partidos, ¿no? Llamamos el bipartidismo. El bipartidismo. Claro. En la práctica nadie vota nadie no. Los partidos chicos sacan poca votación. Porque es un electorado enorme. Así es. También. Guardando las proporciones, que haya más de 30 partidos aquí no sería tan preocupante como sí lo es que todos, al menos que me lo demuestren en contrario, yo estaría feliz de rectificarme, ¿no? De la impresión que tengo, pero todos están en una crisis tan profunda que no tienen reacción para poner frente a esta situación una opinión. Eso es increíble. Tienen que poner una opinión, tienen que decir, estoy en desacuerdo por esta razón, creo que deberían haber estas alternativas. Esa es la tarea de los partidos políticos. La tarea también de los partidos políticos es formar liderazgos, ¿no? Cómo están esas escuelas políticas para formar cada uno en su criterio, en su ideología, si la tienen, ¿no? A los nuevos líderes. ¿Qué garantía tenemos de que estos liderazgos en ejercicios democráticos internos verdaderos puedan llegar, si lo merecen y con el voto adecuado, a las respectivas posiciones políticas? Claro. ¿Y cómo garantizamos que estos partidos puedan realmente estar 24/7 todo el año en tarea política y no cada 4 o 5 años cuando hay campaña? Clubes electorales. Exactamente. Influencers más que líderes. Pero bueno, por lo menos los influencers, Chema, tienen un tema. Hay un influencer que enseña cómo se baña al día. No, está ahí, ¿no? Eso me parece útil, digo. Los políticos se han convertido en influencers y no lo saben hacer. Y no lo saben hacer porque no tienen contenido. Claro, ese es el problema. O sea, la gente se da cuenta si tú estás hablando algo que vale la pena o que no tienes algo que decir, ¿no? Entonces la verdad es cómo va a cambiar esta... Yo creo que esto debe cambiar empezando por la legislación electoral. La legislación electoral es la que permite que los partidos vivan en este mundo de contagio mediocre total. Porque es cierto que exigen una serie de criterios para volverse partidos, pero luego, cuando los partidos ya están en ejercicio, no tienen la misma pulcritud y la misma perseverancia para determinar que haya democracia interna, para determinar dónde está el partido de escuela, para determinar que los usos de recursos públicos que los partidos que están en el Congreso tienen derecho a utilizar, sean utilizados no para pagar consultorías, sino para formar a esos futuros líderes, ¿no es cierto? ¿Ha funcionado el financiamiento público de los partidos? Hasta este momento creo que no. Yo también creo que no. Porque los organismos electorales están en este vicio, ¿no? De mantener el status quo, porque eso los mantiene ellos mismos. Así es. Nuestros organismos electorales están seriamente cuestionados en su independencia y transparencia. Así es. El más claro caso fue el del señor Castillo y el de la actual presidenta, ¿no?
que si el señor Castillo, o sea, si la legislación electoral se cumpliera, el organismo correspondiente del jurado habría dicho al Partido Perú Libre: señores Partido Perú Libre, aquí lo que me han presentado es un manifiesto ideológico, no es un plan de gobierno, por lo tanto no vale esa candidatura. Por menos han sacado candidatos. A un muy buen candidato como el ingeniero Sillonis, ¿no? Sí, lo sacaron porque descubrieron que no había declarado una camioneta de una empresa que tenía por ahí. Por eso lo sacaron. Y no sacaron a quien no tenía una propuesta para el país, porque no había. Está todavía, por si acaso, quienes quieran verlo en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, entran a elecciones 2021, ¿no es cierto? Y ahí entran a plataforma electoral y plan de gobierno y aparece el manifiesto ideológico. Es un manifiesto, efectivamente, una declaración ideológica, no un plan de gobierno, sin duda. Y tampoco, si la legislación electoral funcionara, la señora Dina Boluarte no hubiera podido ser candidata en la plancha. Porque la ley dice claramente que un funcionario de organismo electoral, del RENIEC, no puede formar parte de una elección, no puede ser juez y parte. Entonces, por ahí empiezan los temas, ¿no? Yo haría una reforma total. Yo haría obligatorio que los partidos que ya están inscritos preparen sus planes de gobierno en función de la Constitución, de los acuerdos de Estado, las políticas de Estado, el Acuerdo Nacional y de otros elementos que hay ahí, y obligadamente nos digan qué quieren hacer en el Perú, por cuánto, con quiénes, en cuánto tiempo. ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar? Ahí hay responsabilidad nuestra de la prensa. También. Porque no hacemos a los candidatos esas preguntas. Esas preguntas consideramos que no venden. Porque no son preguntas de violencia, de cualquier cosa. Entonces, ahí hay una responsabilidad de la prensa de no decirle a la gente: señor, usted ha prometido hacer tal puente. ¿Cuánto cuesta? Nadie sabe cuánto cuesta. Sí. ¿Y cómo lo va a financiar? No sabe, ¿y cómo se va a financiar? ¿Y con qué gente cuenta usted para hacer esa tarea? ¿Va usted a subir impuestos para financiar esas obras o no va a subir impuestos? Porque y este plan, mi querido Chema, no debería... ¿Tú sabes qué dice la ley ahora? El plan se presenta en un CD obligatoriamente el día que se inscribe el candidato. Sí, claro, por supuesto. Y el candidato a veces no ha leído el plan. Que no ha leído. Que es el caso de Castillo, que evidentemente no leyó. Que admitió que no había leído el manifiesto ideológico. No, evidentemente no lo había leído. Eso es una cosa. Bueno, este plan debería ser responsabilidad del partido por lo menos 6 meses antes de tener una candidatura. Y luego ya empezamos nosotros, los periodistas en su lado, los analistas en otro, miramos, comentaremos, diremos, me parece bien, me parece mal, se genera un debate natural y se induce a la población a preocuparse por estos temas. ¿Tú vas a estar en política o no, Enrique? No en este momento. No en este momento. Pero en este momento sí estoy trabajando en una serie de temas. Digamos, estamos en política todos. Eso es claro, yo estoy haciendo política todos los días en mi canal YouTube. En un sentido. Sí, sí. Y a través de la comunicación. Y en este momento estoy trabajando en un último libro, mi libro 41, que se va a llamar Repensando el Estado, que ya está en imprenta, y donde hago una propuesta para empezar a trabajar un cambio en el Estado peruano, que tiene que pasar por fundamentos básicos, ¿no? ¿Tenemos gente para hacer cambios en el Estado? Sí, hay gente en el Perú. Sí, hay gente en el Perú. Yo trabajo en la Universidad de San Marcos en una maestría en gestión pública, y allí, y es un ejemplo, pueden haber en otras universidades también, hay muchísima gente con ganas de trabajar, bien preparada, y sobre todo con una moral que le permite afrontar dificultades, porque aquí por mucho tiempo todavía, en el Estado peruano, va a tener que tener gente que tiene moral para hacerlo y es valiente. Porque para poder cambiar las cosas hay que chocar con poderosos intereses que siempre van a hacer lo suyo para mantener el estado de la mediocridad en el que estamos. Te doy solamente 2 o 3 medidas que podrían tomarse con voluntad política. No son nada difíciles, no generan ningún problema como se dice, de mayor gasto, solo es decisión política pura. Queremos que los ambientes logísticos de las organizaciones públicas no estén metidas en estos temas poco transparentes de las comisiones en todo nivel. Muy bien, apliquemos el ISO 37001 obligatoriamente a todas las entidades, y uno de los requisitos del ISO 37001 es identificar las áreas posibles de corrupción. Y por supuesto el área logística es uno candidato para eso. Entonces a esas personas que pueden
ir a esas tareas, no hay que calificarlo solamente por su experiencia, por sus grados y su no tener antecedentes penales y policiales, sino también por el factor de inteligencia emocional, por las deudas que tienen, por si cumplen, por ejemplo, con pagar los beneficios económicos para los hijos si están separados, cosas que son fundamentales. Si tiene deudas en el sistema, eso te dice el ISO 37000. Entonces, quien quiera ir a logística va a tener que pensarlo 2 veces si quiere hacer algo indebido. Y quien es honesto va a decir, no, a mí no hay problema, que me verifiquen. ¿Será posible? No necesitas ninguna norma para esto, solamente es una decisión. Segunda decisión. Hay una ley que dice que puedes hacer compras conjuntas, compras electrónicas o subasta inversa. 3 procedimientos que usa el mundo y que Perú los tiene legislados y reglamentados. ¿Quién pierde ahí? Pierden los intermediarios del sector privado y algunos funcionarios que están acostumbrados a darle a este y no al otro. Muy bien, con estos 3 sistemas eso se disminuye casi a 0. Pero claro, chocas con poderosos intereses. Decisión política. Y tercero, yo pondría, tal vez 1 año sería corto, pero me atrevería. El Poder Ejecutivo, en 1 año se digitaliza toda la actividad pública, 0 papel en el Estado peruano. Y monetización al 100%, bancarización al 100%, eso sobre todo en gobiernos subnacionales. Me dirán, no es posible en 1 año, bueno, pongo 1 año y medio, pues, pero lo hacemos. Conclusión. Más de la mitad de las situaciones de corrupción que se presentan por la discrecionalidad que aparece en la intermediación, desaparecen en una. Y si creen que estoy soñando con esto, porque es bueno soñar también, pero pisando tierra, miren el modelo de Estonia. Modelo de Estonia. Que era un país comunista, sí, claro, que ahora forma parte de la Unión Europea país y que ha digitalizado, y un país pequeño, ha digitalizado todos sus procedimientos. Naturales, sí. No tienes un mini país. Sí, eso es un mini país. Y que está siempre temblando un poquito porque Putin lo está mirando como para decir, regresa a casa. Sí, regresa a casa, regresa. Entonces, tiene pues sus sueños imperiales, Putin. Sueños imperiales, entonces, pero sí es un ejemplo de lo que tú acabas de indicar. Entonces, a tu pregunta, Chema, sí hay personas. Entonces, tú eres consciente de que lo que me estás diciendo es un plan de gobierno, ¿no? Sí. ¿Eres consciente de eso? Sí, yo he trabajado en eso hace mucho tiempo. Además de aplicación inmediata y sin grandes costos. Y para hacer cosas como sin estas... grandes costos. Sí, los 3 casos son, como tú ves, muy concretos. Se pueden tomar hoy. Si la señora Dina Boluarte quisiera, lo podría tomar. No podríamos oponernos, al contrario, yo lo celebraría. Porque esto no es cuestión quién lo hace, sino de hacerlo. Pero mantenerlo en el tiempo. Y finalmente, Chema, necesitamos una visión. Sin visión, pues podemos hacer muchas propuestas, pero quedan en el aire, será muy bonita, ¿no? ¿Cuál es la visión de Perú? Yo tengo una. Y quiero que en octubre, que se produce un cambio interesante por el puerto de Chancay, que nos va a dar una gran oportunidad, esta visión pueda ser discutida. Quiero que el Perú se convierta en el país líder sudamericano en la cuenca del Pacífico. Bueno, esto ya no lo podemos desarrollar ahora, claro, porque el tiempo me ha ganado. Sí. Tengo que cumplir con el programa. Claro que sí, Chema, muchas gracias. Pero eso está pendiente de conversar con Enrique, hay que hacer una fecha para tratar eso con Enrique. Porque lo que no tenemos en este país son visiones. Sí. Tenemos sensaciones, emociones, pero no tenemos visiones. Gracias, Enrique, gracias, Chema, por tu visita, ha sido muy amable. Vamos a ir a la pausa, pero antes te recuerdo y te pregunto, amigo conductor.